Muchas gracias por este espacio y esta oportunidad de compartir. Soy Adán, estudié filosofía y últimamente pues con una certificación en filosofía clínica. Normalmente cuando alguien dice que estudió filosofía, pues la gente se pregunta ¿y qué hace un filósofo?, ¿no? Y normalmente pues nos encuentran en las aulas de clase pues dando cursos que tengan que ver con algún área de filosofía. Y evidentemente pues quienes tienen un poco más de perfil de investigadores pues son quienes proponen, empiezan a escribir papers, libros o los que en lo personal considero tal cual filósofos pues son los que tienen una propuesta y esa propuesta está escrita, está publicada y tienen seguidores. Pero hay otra área que es muy poco conocida y realmente es poco conocida quizá por cuestiones de competitividad. O cuestiones de moda, que es el área clínica. El área clínica es un espacio en el cual los filósofos también pueden participar en un consultorio dando acompañamiento. Y este acompañamiento, pues evidentemente es un tipo de terapia que puede ser considerado alternativa a las terapias psiquiátricas, que tienen que ver con una cuestión médica, a las terapias psicológicas, que sobre todo tienen un enfoque más en las emociones o en el orden emocional y sentimientos. Y evidentemente quienes consideramos que los seres humanos somos multidimensiones y tenemos muchas dimensiones y una de ellas podría ser la dimensión existencial que se pues pueda distinguir de alguna manera de la dimensión emocional o de la misma dimensión física o biológica, pues entonces tratamos de identificar algunas situaciones que están en esta área, en el área existencial e incluso en el área espiritual, y es por eso que se abren espacios precisamente como para un acompañamiento que va dirigido precisamente a el autoconocimiento, pero en esta dimensión y sobre todo pues a la resolución también de inquietudes y de crisis. Quisiera ubicar primero, antes que nada, un esquema que a mí me gusta mucho utilizar porque normalmente las ciencias tienden a especializarse y los esquemas en las ciencias son lineales, así como para encontrar una superespecialidad en algo. En el caso de la filosofía, digamos que las áreas se interrelacionan. Por eso algunos utilizamos esquemas de este tipo para señalar que hay precisamente muchos ángulos. Si ustedes notan, pues hay ángulos ahí, ángulos o puntos de vista, desde los cuales se pueden abordar cuestiones filosóficas. Y por otro lado, este tipo de esquemas nos ayuda a identificar que hay siempre una interrelación. Para el trabajo que quiero compartirles, mostrarles, pues la interrelación que yo quiero señalar está sobre todo entre el área de la antropología y el área de la ética. Precisamente el hecho de que una persona tenga una visión del ser humano, pues determina aquellas decisiones que toma en su propia vida. Lo voy a marcar como aquello de implicación antropológica en la ética. Visto desde una perspectiva de la cuestión clínica, quisiera señalar que en el mundo, a lo largo de toda la historia de la filosofía, desde que tenemos uso de pues, los datos para poder sistematizar esto, porque yo sé que en la prehistoria probablemente ya había filosofía, pero a partir por ahí del siglo V, VI antes de Cristo, pues empieza a sistematizarse. De ahí para acá, podemos decir que el ámbito del acompañamiento por medios filosóficos siempre ha estado presente. Sabemos que, y a veces presumimos los filósofos, ¿no?, de esto, de que la filosofía es la madre de todas las ciencias. En la historia la filosofía era el tipo de saber que se tenía y conforme fue evolucionando el conocimiento, pues empezó a haber divorcios, empezó a haber separaciones, empezó a haber especializaciones. En ese sentido, pues vamos a pensar que, por ejemplo, la ciencia psicológica contemporánea, pues no existía en aquellos tiempos, sino estaba en el seno de la filosofía. Por lo tanto, los acompañamientos que se hacían desde el ámbito pues, netamente filosófico o incluso teológico. No es sino hasta el siglo pasado, y sobre todo en la década de los 50, en que empieza de nuevo a sistematizarse esta práctica de utilizar la filosofía como un recurso de acompañamiento a las personas, sobre todo un acompañamiento individual, personal. Se empieza a utilizar como práctica y más o menos por ahí de los 80s, empiezan a surgir algunos personajes que empiezan a escribir precisamente los resultados de sus prácticas y empiezan a hacer una propuesta. Son los llamados filósofos clínicos. En la actualidad, evidentemente, si quisiéramos marcar
tendencias contemporáneas en esta área, marcaríamos 3 grandes tendencias. Yo sé que esto puede ser discutido porque a lo mejor hay otras escuelas en el mundo, sin embargo, para efectos de lo que yo estoy proponiendo, pues estoy identificando por un lado la escuela norteamericana, les pongo por ahí algunos nombres. Quizá el más popular, sobre todo en Latinoamérica, es Lou Marinoff, precisamente por un librito que se llama Más Platón y menos Prozac. Y a partir precisamente de esta propuesta que tiene Marinoff, pues se empezó a hacer un poco más popular, aunque Marinoff es canadiense, trabaja en Estados Unidos y en algunas áreas norteamericanas pues empiezan a crearse consultorios. Y esos consultorios se consideran precisamente a veces como un complemento a las terapias psicológicas o psiquiátricas o una alternativa cuando las inquietudes no son propiamente médicas o emocionales. En el lado del otro lado del mundo, por allá en Europa, pues hay también varias escuelas. La que yo quiero destacar es la Escuela Ibérica. Precisamente en España hay un grupo que funda Nacho Bañeras, que pues bueno, tiene también su página de internet y tiene mucha influencia actualmente, que es el grupo Curazui. Este grupo de filósofos son interdisciplinares y también están haciendo una propuesta. Evidentemente cada una de estas escuelas tiene como un enfoque, ¿no? Y el enfoque norteamericano yo lo identifico como un enfoque muy pragmático, mientras que la escuela ibérica trae como una tradición muy estoica y con cierto digamos, resabio también de influencia de sabidurías orientales. Por otro lado, acá en Latinoamérica tenemos la escuela brasileña con Lúcio Pachter. Lúcio Pachter, médico de profesión, inicia precisamente una incursión en la filosofía y crea una sistematización que es quizá la que nos ha llegado a México a través de Lupita del Río y Rafael de Gasperín, un amigo personal y además mi mentor desde hace muchos años, que crea precisamente una tropicalización de esta técnica de Lúcio Pachter. Lo que tiene esta técnica en concreto es que es la más sistemática de todos, es decir, en el caso de la escuela norteamericana y la ibérica, se da formación, se tiene incluso, digamos, algún tipo de metodología, pero el método como que no es muy claro. Se trata mucho como en cuestiones más humanísticas, a ver qué es lo que sale, a ver cómo te puedo ayudar con los recursos que yo tengo como filósofo. En el caso de la escuela brasileña con Lúcio Pachter, hay toda una sistematización metodológica de tal manera que podremos hablar incluso de que cuando hablamos de filosofía clínica tal cual sistemática, estaríamos centrándonos más en la escuela brasileña. Evidentemente, en los consultorios surgen muchas cuestiones que pueden tener que ver con diferentes áreas. Una de las áreas que es importante mencionar pues, es el área de la ética, y aquí es donde voy a empezar a hacer ciertas interrelaciones. Muchas veces las inquietudes de las personas que llegan con nosotros a los consultorios pues son inquietudes que tienen que ver con toma de decisiones y muchas veces axiológicas, cuestiones de valores, y otras veces cuestiones tal cual éticas, más directamente éticas. En la tradición, sobre todo para los consultorios físicos, pues se ha heredado mucho ciertos códigos éticos de extracción deontológica, pero es importante saber que existen muchas corrientes éticas a lo largo de la historia. La deontología marca precisamente ciertos deberes que comúnmente terminan siendo reglamentados. Por ejemplo, las reglamentaciones, voy a poner el caso de México, las reglamentaciones que existen para pues mediar en las situaciones conflictivas, sobre todo en términos legales, pues traen detrás una cuestión deontológica. Esto es lo que se debe de hacer, esto es lo que se debe de evitar. Esta tradición que se ha utilizado mucho en el ámbito médico, en el ámbito psicológico, la estamos poniendo un poquito a discusión precisamente porque hay muchas escuelas éticas. O sea, el ethos, que es lo que dice ahí en medio, puede ser estudiado, y como lo ha sido en la historia, desde la perspectiva teleológica, desde la perspectiva del hedonismo utilitarista, incluso, ¿por qué no?, desde un nihilismo vitalista. Actualmente la ética contemporánea, centrada un poco con los últimos 2 papas, el Papa Bergoglio, Francisco, y el Papa Prevost, León XIV, están refrescando mucho las cuestiones éticas, sobre todo recordándonos
que la ética cristiana se centra en una filosofía del amor. Sin embargo, a partir de la pandemia, pues a algunos nos tocó que algunas personas nos empezaron a buscar para cuestiones terapéuticas y pues en la pandemia había que reactivar la cuestión digital. Por eso en el contexto de un simposio como el nuestro de humanidades digitales, hablo de una ética clínica en este contexto también, porque también el hecho de que utilicemos las herramientas digitales para dar terapia está planteándonos nuevos desafíos. No me voy a atrever a dar conclusiones de cuál sería la ética que tendría que seguirse dentro de una filosofía clínica digital. Lo que quiero simplemente es abrir la puerta a un estudio que ponga en discusión si la ética deontológica, la ética del deber que proviene de Kant, es precisamente la ética que nos está generando los mejores resultados, la mejor adaptabilidad y la ética que podríamos seguir. Cuando estamos hablando de personas en relación, una persona que se relaciona con otra y empiezan a surgir dilemas, cuestiones éticas dentro de este consultorio, muchas veces el tema del deber puede resultar en cuestiones muy punitivas. Esto es lo que se debe. Y lo que yo he encontrado dialogando con filósofos clínicos es que esta ética deontológica muchas veces genera cierto tipo de resistencia y entonces hay cierto bloqueo para el tratamiento precisamente de estas cuestiones clínicas con en este caso podríamos llamarle pacientes, si es que no tenemos un mejor concepto. Los brasileños le llaman el partilante o el partilant, que es precisamente el acompañado dentro de los procesos terapéuticos. La propuesta se está encaminando hasta ahora a una ética discursiva o una ética dialógica, precisamente porque la ética dialógica no anula el pensamiento y la comprensión de tu interlocutor. Y en ese sentido es quizá parte del proceso terapéutico el poner a discusión y el poner en diálogo cuáles serían las conclusiones éticas que se piensan en ambos sentidos. Entonces, en esta línea, parece ser que la propuesta hacia donde se está yendo ahorita es hacia esta reformulación de códigos de ética para los consultorios digitales, sobre todo en el ámbito de la filosofía clínica, con una ética más de corte dialógico, siguiendo quizá la propuesta de la Cortina y a su vez de Jürgen Habermas. Hasta ahí pues les dejo con mi propuesta y les agradezco muchísimo pues toda su atención.